En la opinión de José Luis Camacho. El ingeniero José Luis Camacho, como todos los martes, mi querido ingeniero, ya andas con puro, te pusiste tu saco, estás como el señor Ancira que ya salió del bote por pagar 216 millones de dólares que se le atribuyen por haber vendido los agronitrogenados. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo esta situación, ingeniero? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gusto en saludarte, gusto en saludar a todo el auditorio. Pues no tan feliz y con puro como el señor Ancira, sí, pero sí observando detenidamente el panorama social y político en el que está inmerso nuestro país, Ramsés. Sí. Mira, yo quisiera hacer dos puntualizaciones, porque hay dos temas que han polarizado mucho la opinión pública. Así es. El primer tema es el de el retiro de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón. Aquí el caso Ramsés, pues es un caso de omisión, ¿verdad? Y falta de profesionalismo político. Si yo sé que me voy a meter a un juego y conozco cuáles son sus reglas, pues lo menos que puedo hacer es tratar de tener listo todo para que no sea por default como me vayan a descalificar a mí. De tal manera que lo que en este momento están impugnando tanto Félix Salgado Macedonio como Raúl Morón se lo hubieran podido haber evitado si hubieran actuado como políticos profesionales y no como dijera el clásico, políticos del neoliberalismo que pensaban que se podía realizar todo a través de compadrazgos, de influencias o de situaciones parecidas. Faltó profesionalismo en estos señores y las consecuencias están a la vista. Ese punto yo creo que es un punto que va a tener al Tribunal Electoral de la Federación pues en una condición muy difícil, porque Ramsés, sí le llegan a conceder a cualquiera de los que han sido objeto de la cancelación de sus registros en Morena, y le llegan a conceder el beneficio de reponerles la candidatura, y se la reponen a uno, la ley obliga a que se la tengan que reponer a todos, de tal suerte que el tribunal pues sí está sentado en un barril de pólvora. Yo creo que faltan aproximadamente 8 días para que se cumpla el plazo en que el tribunal resuelva. Por lo pronto se ve que ni Raúl Morón ni Salgado Macedonio tienen preocupación alguna y esperan que el tribunal falle finalmente a su favor, ya que no han siquiera tenido la molestia de mencionar algún candidato sustituto en caso de que les... Y que no hay plan B, ingeniero, y de hecho estoy viendo encuestas y en Guerrero va a 12 puntos el candidato que vaya a ser de Morena, que todo parece indicar que pudiera ser Félix Salgado, pero en Michoacán ya se ha cerrado a 5 puntos la contienda con Mario Moreno, ¿eh? No, Mario Moreno es de Guerrero. Perdón, con el señor Tellos. El señor Telles. Con Carlos Herrera Tellos. Con Carlos Herrera Tellos en Michoacán. Ahí sí se están acercando las distancias, están disminuyendo las distancias en Michoacán, pero dicen que no hay plan B, ingeniero. Yo creo que a final de cuentas ya se está hablando de los Juanitos, en el caso de Guerrero, y pudiera ser la hija de Félix Salgado Macedonio. Oye, o alguno de sus incondicionales. También estaba leyendo que el que se podría prestar para eso sería el futbolista Manuel Negrete, que por Fuerza por México pudiera ser el que le diera a Félix Salgado la gobernatura. En fin, ya ves que se escriben muchas cosas. ¿Cómo la ves entonces? Yo creo que de cualquier manera en Guerrero gobernará el grupo de Félix Salgado Macedonio. Perfecto. Y en Michoacán, como tú bien lo dices, será una contienda muy cerrada entre Raúl Morón, si es que le regresan la candidatura, o quien lo sustituya, y Carlos Herrera Tello. Oye, para cerrar, ¿y lo de Arturo Saldívar, cómo lo estás viendo? Eso es lo que te iba a comentar, mira.
Ayer leía yo un artículo de Héctor Aguilar Camín en el que decía que el ministro Saldívar tenía que pronunciarse con respecto al transitorio que le pudiera llegar a extender su mandato por 2 años más hasta el 2024. Y antes de esa columna de Héctor Aguilar Camín, el doctor Diego Valadez había dicho antes que si un ministro de la Corte, sea el presidente o cualquiera de los integrantes del Pleno, se pronuncian con respecto de un asunto y ese asunto llega en las instancias judiciales a la Corte, y la Corte es la que tiene que decidir, el ministro que haya opinado, sea el presidente o cualquiera del Pleno, como te decía, tendría que excusarse de votar porque ya había externado una opinión al respecto. Yo creo que esta es pues una apuesta del presidente López Obrador a que la Cámara de Diputados, como yo creo que así será, apruebe finalmente el proyecto del transitorio que amplía el mandato del ministro Arturo Saldívar. Que se derive después de allí impugnaciones, desde luego los partidos de oposición harán sus correspondientes, mandarán sus correspondientes quejas de que esa es una acción anticonstitucional, y yo creo que en un momento determinado la situación será que el ministro Saldívar cumplirá hasta el 2022, como lo tiene señalado ahorita su periodo, y se renovará pese a los deseos del presidente López Obrador, que como te digo, ¿verdad? Él tiene pues una manera muy particular de gobernar, pero sus oponentes, en este caso se mencionaba concretamente a Héctor Aguilar Camín, que le decía que el ministro Saldívar tiene que pronunciarse, pues también a veces, ¿verdad?, se pasan de la raya y se convierten en más papistas que el Papa. Yo creo que Saldívar se queda hasta el 2022, y en el proceso electoral de Michoacán la cosa se cierra, y en el de Guerrero, haya sido como haya sido, el grupo de Salgado Macedonio será el que controle la gubernatura de esa compleja entidad. Te mando un abrazo, ingeniero, como siempre, impecable tus posiciones para tu público del 97.7, del 101.1. Gracias. Gracias a ti, me saludas a mi amigo de Perote. Muchas gracias, ingeniero, el ingeniero Camacho, como todos los martes.